Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno a desmitificar algo fascinante, la formación de compuestos inorgánicos. ¿Saben? Por ahí hay un mito enorme que dice que la química es solo memorizar y memorizar cosas como robots. Pero la verdad, nada que ver. Aprender química es como armar un rompecabezas gigante o un juego de bloques. Una vez que uno entiende las piezas y cómo encajan, se pueden construir cosas increíblemente complejas, subiendo escalón por escalón. Así que, en vez de obligarnos a memorizar cientos de fórmulas de memoria, hoy vamos a ver exactamente cómo se construyen. ¡Vamos a darle! Bueno, para arrancar, veamos rápido la hoja de ruta. Empezamos con las reglas básicas y la nomenclatura, pasamos a los compuestos binarios y ternarios, luego nos metemos al mundo de las sales y finalmente cerramos con esos trucos y casos especiales. Pasemos a la primera sección. Reglas básicas y nomenclaturas. Las bases de todo este asunto. Pensemos en el número de oxidación como la moneda de cambio de la química. Literalmente es la cantidad de electrones que un átomo pone sobre la mesa para formar enlaces. Y los signos, claro, nos cuentan el chisme completo de si ese átomo tiende a perder o a ganar esos electrones. Entonces acá lo clave es tener anclas. Ojo con esto, el hidrógeno casi siempre trabaja con +1 y el oxígeno, en la gran mayoría de los casos, va con -2. Así de simple. Estos dos van a ser nuestros salvavidas, para calcular los números del resto de los átomos, porque recuerdan, en un compuesto neutro la suma total siempre tiene que dar 0. Listo, ya sabemos cómo se unen, pero ¿cómo los llamamos? Hay 3 idiomas principales acá. La nomenclatura stock, que va directo al grano con números romanos entre paréntesis. Luego está la sistemática, o UPAC, que es pura contabilidad visual usando prefijos como di y tri para contar átomos. Y finalmente, la clásica o tradicional, la de los famosos OSO e ICO. ¿Por qué complicarnos con las 3? Pues porque en lugares súper exigentes como la Universidad Nacional de Cuyo, por ejemplo, te van a mezclar las 3 en las evaluaciones. Hay que tener esa agilidad para adaptarse rápido a leer las preguntas. Y hablando de esa nomenclatura clásica, mucho cuidado porque hay una trampa muy común. Miren estas raíces irregulares que vienen del latín. El cobre no es cóbrico, es cúprico. El hierro es férrico o ferroso. El plomo pasa a ser plúmbico, el oro áurico y el azufre, sulfúrico. Tener en la cabeza estas excepciones específicas es literalmente un chaleco antibalas contra esos errores tontos cuando estamos marcando opciones en un examen. Seguimos escalando. Sección 2. Compuestos binarios. Combinando apenas 2 elementos. Y esto que vemos acá ilustra de forma brillante uno de los atajos matemáticos más geniales de la inorgánica. Cuando formamos hidruros no metálicos, el no metal usa siempre su valencia negativa, o sea, la más chiquita. Pero, ¿cómo acordarse sin depender de una tabla gigante? Con la regla del 8 menos el grupo. Así de fácil. Por ejemplo, los halógenos están en el grupo 7. Entonces, 8 menos 7 da 1. ¡Pum! Sabemos al instante que su valencia es 1 negativo. Para el grupo 6, 8 menos 6 es 2. Es un truquito matemático súper rápido y que no falla. Te salva un montón de tiempo. Ahora, para formar óxidos, la técnica tiene que ser 100% mecánica. Nada de intentar adivinar. Son pasos fijos. Primero, los símbolos. Elemento a la izquierda, oxígeno a la derecha. Segundo, valencias arriba. Tercero, cruzamos los números hacia abajo ya sin los signos. Pero atención acá, el cuarto paso es la clave absoluta. Si ambos numeritos que quedaron abajo son pares, se tienen que simplificar sí o sí. Si no se hace esa simplificación, cualquier profesor estricto te lo va a tachar. No es opcional, es regla obligatoria. Pasamos al siguiente nivel. Sección 3. Compuestos ternarios. Acá ya agregamos un tercer elemento a la estructura. Veamos los hidróxidos. Están formados por un metal y el famoso grupo oxidrilo, ¿verdad? Hay un truco visual buenísimo para balancear esto rapidísimo, la regla de las aguas. Cuando queremos convertir un óxido básico en hidróxido agregando agua, la cantidad de moléculas de agua es exactamente igual a la valencia del metal. O sea, si el metal tiene valencia 3, le sumamos 3 aguas. Si tiene valencia 4, pues 2 aguas. Fin, es súper visual y te evita tener que hacer cálculos largos y enredados en medio de la hoja. Por otro lado, para los oxácidos, la técnica que nunca falla es la de la suma aritmética. Básicamente escribes el óxido ácido y literalmente le sumas una molécula de agua átomo por átomo, como si fuera una suma de primaria. El truco acá es ser muy ordenado. Siempre empezamos con el hidrógeno, después el no metal y cerramos con el oxígeno. Y ojo, la regla para simplificar acá es un poco más exigente. Solo se puede dividir por 2 si los 3, o sea, todos los subíndices, son pares. Si hay aunque sea un impar, se deja así como está. A ver, hagamos una mini pausa porque les voy a dar un tip de oro, un verdadero salvavidas de examen. Hay un patrón en química que funciona como una alarma anti-errores.
Absolutamente todos los oxácidos simples del azufre y del grupo 6 en general arrancan siempre con exactamente 2 hidrógenos, ya sea hiposulfuroso, sulfuroso o sulfúrico. Si hiciste toda la suma y la fórmula no empieza con H2, algo salió mal en el paso anterior. Así de simple. Es la mejor forma de auditar tu propio trabajo antes de entregar. Entramos a terreno de grandes ligas. Sección 4, el mundo de las sales, donde se combina todo. Una de las cosas que más dolores de cabeza da con las sales es acordarse de los nombres cuando vienen de oxácidos, pero hay una rima que te salva la vida. Oso bonito, pico de pato. Seguramente la escucharon, ¿no? Es genial porque mapea perfecto cómo cambia el nombre del ácido al anión de la sal. Si el ácido original terminaba en oso, la sal termina en ito. Y si era ico, la sal pasa a ato. Por ejemplo, el ácido sulfúrico forma el anión sulfato. Es una regla de oro que hay que grabarse a fuego. Mucho ojo en esta parte porque acá caen muchos. Por lo general en una sal esperamos ver un metal al principio, ¿no? Como sodio, potasio, calcio. Pero resulta que existe el catión amonio, NH4 con carga positiva. Fíjense que está hecho solo de no metales, nitrógeno e hidrógeno. Sin embargo, a la hora de armar fórmulas, el tipo se comporta exactamente igual que si fuera un metal del grupo 1. Entender este concepto es clave para no quedarse en blanco cuando nos piden formular algo como cloruro de amonio. Llegados a este punto, hagamos pensar un poco a la intuición. Imaginen que están en pleno examen y les piden escribir la fórmula del ácido fosfórico, así a secas. No dice meta, ni piro, ni orto, solo fosfórico. Sabemos que el fósforo y el arsénico tienen sus mañas y se hidratan distinto. Entonces, de todas las formas posibles, ¿cuál es la que hay que usar por defecto cuando no te dicen nada? Piénsenlo un segundo. Y para cerrar el círculo, pasamos a la sección 5, trucos y casos especiales, esas excepciones que hacen la diferencia. Y bueno, acá tenemos la respuesta a la pregunta que les dejé recién. Es la regla de oro para estos casos. Si te piden un compuesto del fósforo o del arsénico y no te dan ningún prefijo, siempre, pero siempre, se asume que es el caso orto, o sea, el que se hidrata con 3 moléculas de agua. Es el valor por defecto. Asumir cualquier otra cosa te arruina la estequiometría de ahí en adelante. No lo olviden. Ahora, lo que es verdaderamente fascinante en esta diapositiva es ver la flexibilidad que tienen algunos elementos. Metales de transición como el cromo y el manganeso tienen como una doble personalidad. Literalmente cambian su identidad química según su número de oxidación. Si usan valencias bajitas, como +2 o +3, actúan como metales comunes y corrientes y te forman bases o hidróxidos. Pero, si suben su valencia a +6 o +7, cambian de bando. Actúan como no metales y forman ácidos súper fuertes, como el ácido crómico o el permangánico. Es alucinante cómo funciona esto. Ya para ir redondeando, una vez que armaste la sal, toca saber qué le pasa cuando la tiramos al agua. Acá les dejo la lista rápida de solubilidad. Anoten esto. Todas las sales del grupo 1 y las del amonio son solubles, sin excepción. Por otro lado, los carbonatos son súper insolubles, casi siempre precipitan, salvo que vengan del grupo 1. Y los compuestos que tienen aniones grandotes, como nitratos, cloratos o acetatos, esos siempre se van a disolver. Manejar esta pequeña lista te salva la vida a la hora de predecir si una reacción acuosa va a soltar algún precipitado o no. Y así llegamos al final. Hoy hemos construido toda una escalera lógica, desde entender la moneda de cambio de los números de oxidación hasta armar sales súper complejas. Todo muy estructurado, con reglas matemáticas súper precisas. Pero quiero dejarles una idea dando vueltas. La química no termina en el pizarrón. ¿Qué pasa con estas sales y estos ácidos estructurados cuando salen del laboratorio y se meten al torrente sanguíneo, o sea, a ese ecosistema vivo y caótico del cuerpo humano? Ese salto de las reglas rígidas de la inorgánica a la locura dinámica de la biología, esa sí que es la verdadera próxima frontera. Muchas gracias por sumarse a este análisis y como siempre, sigan con esa curiosidad a tope.